Mis suegros me hicieron firmar un acuerdo prenupcial porque pensaban que era pobre. Ahora que valgo 5 veces más que ellos, quieren anularlo y están tratando de obligar a mi esposa a divorciarse de mí. Hola a todos. Hace 8 años, mi esposa y yo nos casamos, pero antes de eso, mis suegros decidieron hacerme firmar un acuerdo prenupcial, lo cual me pareció un poco insultante en ese momento, ya que me habían dejado bastante claro que en realidad no me querían en su familia. Así que hacerme firmar el acuerdo prenupcial fue como una bofetada más en la cara. Trabajaba en ventas cuando conocí a mi esposa, pero después de estar con ella durante un año, decidí dejar mi trabajo y empezar mi propia marca de productos electrónicos. Ambos teníamos 27 años en ese momento, y cuando finalmente comencé oficialmente mi negocio, ya tenía casi 28. Mi esposa siempre me apoyó durante todo el proceso y fue la más feliz cuando finalmente pude comenzar a trabajar en mi negocio soñado. Sin embargo, sus padres no estaban tan contentos porque pensaban que estaba viviendo de su dinero, lo cual era cierto hasta cierto punto. Ella definitivamente me apoyaba porque yo no tenía un ingreso estable, pero no dependía completamente de ella. A los 29 años decidí proponerle matrimonio y nos casamos en el plazo de un año. Pero un par de meses antes de nuestra boda, sus padres vinieron a verme y me dijeron que tenía que firmar un acuerdo prenupcial que establecía que, en caso de divorcio, todos nuestros bienes y dinero se mantendrían por separado y que no podría reclamar nada que fuera de ella, y viceversa en caso de divorcio. También tendría que devolverle a mi esposa y a mis suegros el dinero con el que me habían ayudado mientras trabajaba en mi negocio, ya que ocasionalmente le habían enviado dinero a mi esposa para ayudarnos mientras vivíamos juntos. Fue un recordatorio de que les debía algo, lo cual me pareció innecesario en ese momento. Estoy bastante seguro de que incluyeron la segunda parte de la cláusula para que ni siquiera mi esposa pudiera reclamar nada que fuera mío, de modo que todo fuera justo. El acuerdo incluso estipulaba que, si decidíamos tener una cuenta conjunta, el dinero de esa cuenta también se dividiría en función de quien hubiera contribuido más, porque mis suegros simplemente asumieron que durante todo nuestro matrimonio mi esposa me estaría manteniendo. Cuando se me acercaron, me dijeron que firmar eso sería la única forma de que se sintieran seguros de aceptarme como su yerno. Fue bastante insultante por varias razones. Primero, porque asumieron que siempre dependería de mi esposa y nunca sería capaz de hacer algo por mí mismo, lo cual ya era una suposición injusta en sí misma, ya que en ese momento ya estaba trabajando muy duro para que mi negocio despegara y para no ser una carga para mi esposa ni para nadie más. En segundo lugar, incluso antes de dejar mi trabajo para empezar mi propio negocio, nunca les había gustado. Tuvieron un problema conmigo desde el principio, desde la primera vez que mi esposa me llevó a su casa para presentarme a sus padres, porque no creían que fuera lo suficientemente bueno para salir con su hija. Y con bueno, en realidad solo me refiero a rico. Para darles un poco de contexto, mis suegros tienen una empresa inmobiliaria y les ha ido bastante bien desde que comenzaron. Ellos provienen de familias con buena situación económica, por lo que todos han crecido cómodamente. Mis padres, en cambio, tenían trabajos normales. Mi padre era entrenador de fútbol en una escuela secundaria y mi madre era la gerente de una cafetería cercana. Así que no tuve que luchar con problemas de dinero al crecer, pero definitivamente no tenía el mismo tipo de dinero que mis suegros. Desde el principio, ellos solían menospreciarme, hacían los típicos comentarios sarcásticos, bromas disfrazadas de insultos, y mantenían una actitud insufrible y rara hacia mí en general. Nunca dije una palabra al respecto, aunque mi esposa se molestaba bastante por su comportamiento, porque no quería que ellos supieran que habían logrado molestarme. Creía que la mejor forma de lidiar con ellos era ignorarlos porque sabía que mi esposa me amaba y yo la amaba a ella, y eso era suficiente para ambos. No necesitaba su aprobación, así que cuando se acercaron a mí con el acuerdo prenupcial, me sentí un poco insultado, pero lo firmé. Y cuando se lo llevaron a mi esposa, ella se ofendió bastante, pero ya lo habíamos discutido antes y también lo firmó sin queja alguna. Ambos sabíamos exactamente lo que intentaban lograr, estaban intentando jugar conmigo e insultarme justo antes de la boda para que quizás me echara para atrás, o algo así, y así lograrían lo que habían intentado desde el principio, apartarme y hacer que su hija estuviera con alguien más adecuado según sus estándares. Desafortunadamente para ellos, no lo han logrado hasta ahora, y nunca lo lograrán porque mi esposa y yo siempre estaremos en el mismo equipo. Eso fue hace varios años, y desde entonces he progresado mucho en mi carrera. Mi negocio creció y seguí trabajando en él, y en los últimos 2 años explotó de manera exponencial y empezó a ir mejor que nunca. De repente, supongo que el marketing en redes sociales y todo el trabajo duro que había puesto en mi empresa comenzaron a dar sus frutos.
Fuera lo que fuese, algo funcionó a nuestro favor enormemente, y en este momento valgo casi 5 veces más que mis suegros. Ahora, por supuesto, quieren disolver el acuerdo prenupcial. De repente, vinieron a visitarnos hace un par de días, y todos estábamos cenando juntos. Pero después de la cena, una vez que nuestro hijo estaba en la cama, nos hicieron sentarnos y nos dijeron que habían estado pensando mucho en ello y finalmente creían que era momento de hablar con sus abogados y anular el acuerdo prenupcial. Mi esposa parecía sorprendida, y yo también me sorprendí por un instante, pero luego decidí rechazar su propuesta. Les dije en su cara que no creía que fuera necesario, ya que ellos mismos habían afirmado que el acuerdo prenupcial era la única forma en que se sentirían seguros al aceptarme como su yerno, y no quería que perdieran esa red de seguridad. Obviamente estaba siendo sarcástico, y supongo que lo captaron, aunque traté de sonar lo más sincero posible. Ellos me dijeron que habían pasado varios años desde entonces y que ahora teníamos un hijo juntos, por lo que ya no tenía ninguna razón para tener dudas sobre mí. Pero aún así, me negué y les dije que no estaba dispuesto a discutir más sobre el tema. Cuando dije eso, comenzaron a ponerse molestos y me dijeron que, como había sido su idea tener el acuerdo prenupcial en primer lugar, ahora debería respetar lo que decían y anularlo, ya que no lo consideraban necesario. Además, porque eran mayores y con más experiencia, pensaban que debíamos seguir su consejo para evitar cualquier resentimiento en el futuro. La verdad es que no tenía idea de lo que estaban diciendo. Después de un rato de discusiones, les dije que no tenía interés en hablar más sobre el acuerdo prenupcial y, dado que mi esposa y yo no planeábamos divorciarnos en el corto plazo, ellos también deberían olvidarse del tema. Pero simplemente se negaron a dejarlo ir hasta que se convirtió en una pelea, y todo el drama que habíamos estado barriendo bajo la alfombra durante tantos años comenzó a salir a la luz. Finalmente, les dije que solo habían diseñado el acuerdo prenupcial para humillarme y recordarme que no estaba en la misma categoría económica que ellos, y ahora que los había superado, de repente querían pretender que nada de eso había sucedido. Ellos argumentaron que solo querían asegurar el futuro de su hija porque, en caso de que resultara ser un esposo interesado que viviría de ella mientras estuviéramos casados, querían que ella al menos tuviera una red de seguridad en la forma de ese acuerdo prenupcial y que simplemente estaban cuidando de su hija. Después de un rato, me cansé de discutir y les dije que estaba harto y que quería que se fueran. Pensé que estaba siendo razonable al pedirles que se fueran, porque estábamos haciendo mucho ruido y mi hijo estaba dormido, así que no quería despertarlo. Además, ya era bastante tarde en la noche y solo quería que se fueran para poder descansar y despejar mi mente de este asunto. Sin embargo, se ofendieron con eso y me dijeron que la única razón por la que había llegado al lugar donde estoy hoy fue por el apoyo que su hija y ellos me habían brindado. Ahí discrepo completamente, porque ellos nunca me apoyaron, solo apoyaron a su hija. Sé que al principio mencioné que ocasionalmente nos enviaban dinero mientras trabajaba en mi negocio, y estoy realmente agradecido por eso, pero no era por mí, sino por su hija. Fácilmente podríamos haber sobrevivido sin su ayuda, ya que tenía algunos ahorros propios. Las únicas veces que enviaban dinero era cuando mi esposa se los pedía, y ese dinero era específicamente para ella porque a veces se quedaba corta después de cubrir todos los gastos del hogar para nosotros. Varias veces me ofrecía usar mis ahorros, pero ella me decía que no hacía falta, porque sabía que sus padres tenían el dinero y, mientras se lo enviaran a ella, no tendrían problema con ello. Técnicamente, sí nos ayudaron, pero solo lo hicieron por su hija, nunca tuvieron fe en mí. Y en cuanto a apoyarme emocionalmente, ni hablar. Nunca me hicieron sentir parte de la familia y no tenían derecho a decir que no habría llegado a donde estoy hoy sin su apoyo. Creo que fácilmente lo podría haber logrado sin ellos y que no jugaron ningún papel en mi éxito, así que no tenían derecho a restregármelo en la cara. Cuando les dije eso, empezaron a gritarme aún más fuerte y la pelea empeoró porque pensaban que estaba siendo desagradecido al decirles que no habían tenido nada que ver con mi éxito. En un momento dado, se volvieron hacia mi esposa y le dijeron que necesitaba tomar una decisión porque habían intentado apoyar nuestra relación todo lo que habían podido, pero que esto ya se estaba saliendo de control, ya que me negaba a reconocer sus contribuciones. De alguna manera, mi esposa logró convencerlos de que se fueran y desde entonces no hemos hablado. Ella ha mantenido el contacto con sus padres y ha estado tratando de que se disculpen, aunque le he dicho que no necesito una disculpa, solo quiero que me dejen en paz. Pueden visitarla a ella libremente e incluso tener la misma relación con nuestro hijo, pero lo único que quiero de ellos es que me den espacio porque realmente no estoy interesado en reparar mi relación con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que sucedió el otro día.
Esa pelea llevaba mucho tiempo en espera, y honestamente me sorprende que hayamos podido evitar una confrontación emocional de ese tipo durante tantos años. Pero bueno, ya pasó, y solo quiero mantenerme alejado de ellos. Sin embargo, recientemente supe por mi esposa que, mientras trataba de convencerlos de que se disculparan conmigo por todo lo que dijeron y por haberme tratado mal todos estos años, intentaban lavarle el cerebro para que se divorciara de mí. Anoche, ella vino a mí con su teléfono y me mostró una serie de mensajes. Parecía bastante molesta porque había estado intentando realmente que todo volviera a la normalidad, ya que nuestro hijo realmente ama a sus abuelos, y ella no quería que las cosas se pusieran incómodas en la familia. Y, sinceramente, yo tampoco quería eso. Pero después de leer esos mensajes, ya no estoy tan seguro porque ellos se negaban a reconocer que me habían tratado mal y actuaban como si tuvieran todo el derecho de haberme tratado así, incluso si fue humillante para mí. No solo estaban defendiendo su propio comportamiento, sino que también me acusaban de ser desagradecido por su apoyo, el cual, repito, no creo que haya existido. Y pensaban que esa era la razón por la que mi esposa debería empezar a reconsiderar su matrimonio conmigo y pensar en divorciarse ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque obviamente no la amo lo suficiente como para respetar a su familia. Y como no quiero disolver el acuerdo prenupcial, también sospecho de ella ahora que tengo algo de dinero propio. Es todo una basura que están tratando de meterle en la cabeza para que se deje manipular y se divorcie de mí, pero ella no se está dejando convencer. Solo está agotada de tratar de hacerles entender. Sin embargo, lo único en lo que cree que tienen algo de razón es en el hecho de que, aunque fuera un poco a regañadientes, sí nos apoyaron económicamente al principio, cuando estaba trabajando en mi negocio y ella se encargaba de todos los gastos. Sin embargo, no siento la necesidad de reconocer eso porque fue claramente solo porque no querían decirle no a su hija, no tuvo nada que ver conmigo. Y si mi esposa me lo hubiera permitido, habría usado mis ahorros para contribuir en ese momento y no habríamos tenido que depender de ellos para nada. Además, siempre se aseguraron de que yo nunca me sintiera aceptado en la familia y me trataron como si solo estuviera con mi esposa por su dinero, así que no es como si no hubiera tenido que enfrentar las consecuencias de eso. En resumen, no quiero que se me agradezca a mis suegros por haber apoyado a mi esposa y a mí cuando apenas estaba comenzando con mi empresa. Edito, en realidad, no tengo problema en disolver el acuerdo prenupcial, lo único que me molesta es el momento en el que lo están pidiendo, porque recientemente mi esposa y yo hemos hecho algunas compras grandes para ambos, pero están a mi nombre. No es un gran problema para ella, ni para mí, porque sé que nos amamos y haremos que todo funcione, sin importar cuánto discutamos. De hecho, ni siquiera estamos peleando ahora, solo es su opinión la que ha expresado, y la estoy considerando, ni siquiera la estoy rechazando de plano. El divorcio definitivamente no está sobre la mesa para nosotros, pero supongo que mis suegros han estado pensando mucho en esto y por eso están creando esta situación en este momento. Es solo el momento en que lo han planteado lo que me ha molestado, porque incluso ahora no han dejado de desconfiar de mí y creen que ellos sí se preocupan por mi esposa y siempre han tenido en cuenta los mejores intereses de su hija, pero yo no. Por eso siempre han tenido que menospreciarme. Es muy obvio que, incluso ahora, realmente no me han aceptado como parte de la familia, y eso es lo que me molesta. En cuanto a cuánto nos apoyaron económicamente al principio, no les he reembolsado, pero si me lo piden, no tengo problema en devolverles todo el dinero si eso hace que me dejen en paz. La única razón por la que no lo he ofrecido yo mismo hasta ahora es porque no creo que les deba eso, ya que, en cuanto mi negocio empezó a generar ingresos, mi esposa no tuvo que gastar ni un solo dólar de su bolsillo, me he encargado de todo. Y en este momento, creo que podemos considerarlo como a mano. Todo el dinero que contribuyeron fue para su hija, así que siempre se lo dieron directamente a ella y yo no tuve nada que ver con eso. Y desde que mi negocio empezó a generar ingresos, mi esposa casi no ha tenido que gastar en gastos personales. Así que creo que mi deuda ha sido saldada de esa manera, pero si aún así mis suegros creen que debería pagarles ahora, lo haría con gusto si eso hace que dejen de molestarme. Actualización 1. Hola a todos. Ha pasado una semana desde la pelea que tuve con mis suegros, y por lo que he leído hasta ahora, la gente tiene opiniones divididas sobre mi situación. Sin embargo, ya he tomado una decisión, voy a devolverles todo el dinero. Tengo una cifra aproximada en mente y me está yendo bien económicamente, así que no quiero deberles nada, ni tampoco quiero sentir que estoy en deuda con ellos para siempre y tener que adorar el suelo que pisan. Quiero poder defenderme sin que me lo echen en cara. La única forma de resolver este problema es devolviéndoles todo el dinero con el que, según dicen, nos apoyaron al principio.
Hablé de esta idea con mi esposa, y a ella le parece bien, sobre todo porque sus padres no han dejado de intentar manipularla para que se divorcie de mí, ya que creen que los he faltado al respeto en varias ocasiones, aunque nunca han tenido en cuenta el hecho de que también me han faltado al respeto a mí y a mi familia en muchas ocasiones. Si no pueden manejar el ser tratados de la misma manera en que nos han tratado a mí y a mi familia durante años, entonces tampoco tenían derecho a actuar así en primer lugar. Además, creo que fui bastante educado con ellos al principio, antes de que comenzara la discusión, y que fueron ellos quienes empezaron a mencionar temas personales y a ir demasiado lejos. Sin embargo, ellos siempre han estado abiertamente en contra de mí y nunca han fingido que les agrado ni yo ni mi familia. Así que considero que mi comportamiento hacia ellos fue bastante razonable después de tantos años reprimiendo mis sentimientos y tratando de ser respetuoso con ellos. Ahora, al devolverles el dinero, no les deberé absolutamente nada, ya que nunca me han apoyado emocionalmente ni han pretendido aceptarme. Mi esposa y yo estamos realmente cansados de lidiar con esta situación, así que esperamos que escribirles un cheque resuelva todos nuestros problemas. Normalmente no me gusta manejar las relaciones de esta manera, ya que sé que lanzar dinero a un problema no suele resolverlo. Pero en este caso, creo que es la forma adecuada, ya que ellos son literalmente así de materialistas y egoístas. No puedo imaginar a otros padres en el mundo tratando de arruinar el matrimonio de su propia hija, especialmente cuando hay un niño de por medio, solo porque creen que su propio ego es más importante que todo lo demás. Eso dice mucho sobre cuánto se preocupan realmente por ella y cuánto les gusta fingir que tienen sus mejores intereses en mente. Pero la realidad es que lo único que les importa es su imagen, su ego y ellos mismos. Actualización 2. Hoy, más temprano, mi esposa habló con sus padres y les dijo que estaba dispuesto a escribirles un cheque y terminar con toda esta situación porque ya estaba agotada de tener que lidiar con esto. Dado que todo esto había comenzado por el dinero, tal vez escribirles un cheque para reembolsarles todo lo que hicieron por nosotros en el pasado solucionaría las cosas. Pero, por supuesto, eso no solucionó nada, y se ofendieron solo con la sugerencia de que podrían ser comprados. Le dijeron a mi esposa que no se trataba del dinero, lo cual es extraño, porque por la forma en que se comportaban el otro día durante la pelea, parecía que todo se trataba del dinero. Sin embargo, de repente, ahora se trata del respeto que, según ellos, nunca les he mostrado, lo cual es absurdo, porque literalmente podría decir lo mismo de ellos. Mi esposa y yo ni siquiera sabemos de qué están hablando, ya que siempre me he comportado de manera educada y civilizada con ellos, son ellos quienes siempre han tenido una actitud negativa hacia mí. Literalmente, nunca les he faltado al respeto, pero ellos creen que este único incidente en el que me negué a reconocer y agradecerles el poco apoyo que nos dieron al principio equivale a los años y años en que han abusado de mi amor por su hija y han intentado provocarme, a mí o a mis familiares siendo tan irrespetuosos como les ha sido posible. No es lo mismo en absoluto, y en este punto, incluso mi esposa está de acuerdo en que no me apoyaron tanto como ellos dicen. Y además, ya he dicho que voy a devolverles el dinero, así que no les deberé nada. No vemos cuál es el problema. Si ahora se trata del respeto y no del dinero, realmente no creo que les deba nada, por las razones que ya mencioné. Afortunadamente, no están hablando conmigo en este momento, solo se comunican con su hija, y mi esposa está completamente de mi lado. Siguen tratando de lavarle el cerebro para que se divorcie de mí, y ahora le están diciendo que debería tomar la custodia de nuestro hijo. No me puedo imaginar tener una relación normal con ellos después de todo esto. Es simplemente patético que arruinar nuestro matrimonio no sea suficiente para ellos, necesitan que mi esposa solicite la custodia debido a su propio ego. Creo que esta es razón suficiente para no respetarlos en absoluto, ya que este es el tipo de trato que he estado recibiendo desde que conocí a mi esposa. Actualización 3. Han pasado un poco más de 2 semanas desde la pelea que tuve con mis suegros, y en los últimos días mi esposa no les ha respondido porque cree que es una batalla perdida. Ha hecho todo lo posible por explicarles a sus padres por qué están equivocados, pero ellos siguen diciéndole que se divorcie de mí, y se cansó de tratar de arreglar la situación ella sola. Quedó claro que ya no estaban interesados en arreglar las cosas, así que dejó de contestarles. Por eso, hoy decidieron presentarse en nuestra casa. Yo fui quien les abrió la puerta, y ellos me ignoraron y entraron directamente, llamando a mi esposa. A estas alturas ya ni siquiera me sorprende que actúen así, después de acusarme de no respetarlos, ellos mismos son unos hipócritas y siempre serán así. Ni siquiera dije nada, solo esperé a que mi esposa saliera, y cuando lo hizo,
inmediatamente les dijo que no estaba interesada en hablar con ellos a menos que estuvieran dispuestos a reconocer nuestro punto de vista. Ellos comenzaron a decirle que solo estaban allí para confrontarla sobre su comportamiento, porque estaba actuando de la misma manera que yo, siendo cada vez más irrespetuosa con ellos. Según ellos, si yo estaba en deuda con ellos, ella también lo estaba, y no debía olvidarlo. Cuando sus padres hicieron esa afirmación, mi esposa perdió el control y empezó a gritarles, y con razón. Ella era su hija, no les había pedido nada, solo hicieron cosas por ella y ahora no tenían derecho a echárselo en cara, ya que todo lo habían hecho por voluntad propia. Si así lo hubieran deseado, fácilmente podrían haberse negado, y nosotros igualmente habríamos podido salir adelante sin su ayuda. No es como si otros padres no hicieran cosas por sus hijos, pero lo hacen por amor, no para luego restregárselo en la cara como mis suegros. En cuanto a gratitud, habíamos intentado ser lo más agradecidos posible con ellos y mostrarles respeto a pesar de su comportamiento ridículo hacia mí y mi familia a lo largo de los años. Incluso entonces, no dijimos nada y soportamos en silencio para no crear drama y para ser respetuosos, con el fin de mantener la paz en la familia. Pero a estas alturas ya era imposible no enfrentar la situación. Ahora deben darse cuenta de que no pueden exigir constantemente que se les respete, a veces, tienen que ganárselo, y este es uno de esos momentos. Mi esposa terminó discutiendo con ellos durante un buen rato, pero yo no dije nada y solo me quedé en una esquina porque no quería interactuar con ellos en absoluto. Después de un rato, mi esposa comenzó a alterarse, así que me acerqué para calmarla, y mis suegros empezaron a enfadarse aún más conmigo, echándome la culpa de todo esto, ya que aparentemente todo había comenzado por mi negativa a disolver el acuerdo prenupcial. Tuve que corregirlos. Les dije que esto no había empezado por eso, esto había comenzado cuando decidieron que me iban a tratar mal solo porque no era del mismo círculo de niños ricos del que ellos esperaban que su hija eligiera a su pareja. Eso era lo que realmente les molestaba desde hacía años y por lo que siempre me habían tratado mal. Pero yo lo había soportado simplemente porque no quería convertirlo en un gran problema. Sin embargo, no siempre podrían salirse con la suya, y necesitaban darse cuenta de eso. Por eso me había negado a disolver el acuerdo prenupcial, porque ellos necesitaban saber que no iba a ser su marioneta ni hacer todo lo que dijeran. La situación se volvió aún más tensa, ya que ahora también estaba involucrado, pero no dejé que me afectara y mantuve la calma. Ellos continuaron gritándome, diciendo cosas horribles y maldiciéndome para hacerme enojar, pero me negué a permitir que me afectaran porque sabía que eso era precisamente lo que querían. Y eso los enfureció aún más. Entonces, finalmente se dieron cuenta de que no iban a lograr molestarme, y le dijeron a mi esposa que debía elegir entre su familia y yo. Ella declaró que iba a elegir a su familia, lo que significaba que iba a elegir a su esposo y a su hijo. Les dijo a sus padres que se marcharan de su casa y que pronto recibirían el cheque, y después de eso, todo quedaría zanjado. Sus padres se quedaron atónitos, ya que obviamente no esperaban esa reacción de ella. Probablemente pensaban que tendrían otra oportunidad, porque eso es lo que usualmente sucede. Pero honestamente, mi esposa y yo ya hemos tenido suficiente. Cuando intentaron discutir después de eso, mi esposa les dijo que iba a llamar a la policía y hacer que los arrestaran si no se iban de inmediato, y finalmente se marcharon. Los bloqueamos en todos lados, y finalmente vamos a sacarlos de nuestras vidas. Será difícil explicarle a nuestro hijo por qué ya no puede ver a sus abuelos, pero está bien, él tiene otros abuelos que lo aman igual. Tal vez en el futuro podamos reconciliarnos, pero por ahora esto debe hacerse. Intentamos con mucho esfuerzo hacer que las cosas funcionaran con ellos, pero desafortunadamente no lo querían. Solo quieren que las cosas funcionen a su manera, y eso ya no será posible. Honestamente, estoy feliz de haberme defendido, y mi esposa también. Algunas cosas debían ser enfrentadas, y estamos muy contentos de haber resuelto esta situación ahora.